Mi nombre es Jimmy Rocha, bienvenidos a Técnicos y Fundamentales, el canal con las mejores hipótesis de inversión en acciones y bolsa. Acá podemos ver un recuento de algunas posiciones recientes, recordando sin embargo que varias de las acciones de estas compañías se han venido liquidando, especialmente las del sector energético. Por supuesto que también hemos tenido posiciones aún en negativo. No olvidemos, sin embargo, que lo acá revisado no se trata de una recomendación de compra o inversión ni una asesoría financiera. Vamos a revisar el día de hoy un ETF que sigue al índice de la Bolsa de Filipinas. Se trata del ETF-F. Inicialmente revisaremos las razones por las cuales posiblemente la Bolsa de Filipinas tiene unas valoraciones interesantes, para posteriormente revisar las causas de la caída en la bolsa en Filipinas en los últimos meses y cuáles podrían ser esos catalizadores que le permitirían una recuperación. La primera razón por la cual la bolsa en Filipinas merece ser estudiada es que su múltiplo de beneficios o ratio PER actualmente se encuentra tan solo en 8 veces y de acuerdo con la web World PER Ratio, actualmente es posiblemente una de las bolsas más baratas del mundo. Si bien esta web no incluye todas las bolsas de mercado frontera como puede ser Pakistán o Nigeria, sí muestra la gran mayoría de bolsas de mercados emergentes. Pero es que adicionalmente el múltiplo de beneficios actual se encuentra en mínimos históricos si revisamos su histórico, incluso por debajo de la crisis del 2020 debido a la pandemia y abajo también de la crisis del 2008 por el colapso del sistema financiero en los Estados Unidos. Y es que el múltiplo de beneficios promedio PER de los últimos 10 o 20 años ha estado más cerca de las 15 veces. Incluso el promedio de los últimos 5 años se encuentra cercano a las 12 veces, lo que mostraría que el múltiplo actual de 8 veces está en valores bastante por debajo del promedio en los últimos años. Adicionalmente, recientemente los múltiplos de beneficios en la bolsa de Filipinas se han descorrelacionado por completo del índice de emergentes, mientras que el múltiplo de beneficios de los emergentes en los últimos años ha venido aumentando, el de Filipinas ha tenido una tendencia a la baja. Claro está que el repunte en emergentes se debe en buena parte debido al aumento en Corea del Sur y al boom de las empresas de semiconductores como Samsung. Esto mostraría, sin embargo, que la bolsa en Filipinas cada vez está más barata. Adicionalmente, Filipinas es una de las economías que más crece en el mundo, con un crecimiento esperado para este año que puede estar cercano incluso al 4% y con un repunte esperado para el próximo año cercano al 6%. Por supuesto que este crecimiento no garantiza que los beneficios en las compañías que componen al índice crezcan al mismo ritmo, pero sí puede dar cuenta de una economía en plena expansión. Otra de las ventajas de Filipinas es que cuenta con una población bastante joven, con un promedio de edad de 26 años para sus cerca de 120 millones de habitantes, muy por debajo de países como China, Japón y Corea del Sur, que tienen promedios de más de 40 años. Además, aún tienen un crecimiento poblacional superior al de las grandes economías asiáticas. Esto garantizaría un crecimiento económico positivo para los próximos años. Otros indicadores también muestran que la economía de Filipinas se encuentra con cierta estabilidad económica, con una deuda que equivale al 65% del PIB, por debajo de grandes economías como la de India y Brasil. El déficit fiscal se encuentra un tanto elevado, es superior al 5%, pero el país se endeuda a unas tasas por debajo de México, India y Brasil. Si bien el Banco Central no tiene la credibilidad de países como Brasil o México, sí cuenta con una calificación bastante buena y una trayectoria importante. Otro factor que podría ayudar a la recuperación de la bolsa de Filipinas es un acuerdo en el conflicto en Irán. Es evidente cómo la bolsa ha tenido una caída importante desde el inicio del conflicto en Irán, pues es un país que depende bastante de las importaciones de petróleo y el aumento reciente en el precio del crudo ha provocado presiones inflacionarias. Cuando se revisa la composición de la bolsa de Filipinas, en las primeras posiciones del índice se encuentran empresas de diferentes sectores, especialmente el financiero, el de infraestructura
de consumo. Pero los múltiplos de buena parte de estas empresas son bastante razonables y aún tienen un potencial de valorización de más de 2 dígitos para los próximos 2 años. Otra de las razones por las cuales la bolsa de Filipinas puede tener un potencial interesante es que gestores bastante importantes como John Teed tienen algunas posiciones en empresas de este país. John Teed es un gestor y fundador del fondo Hamco Asset Management. Tiene un fondo denominado como Hamco SICAV Global Value, que tiene actualmente cerca del 9% de participación en empresas de Filipinas. Para ser más concretos, el fondo tiene participación en los holdings Ayala Corporation y GT Capital Holdings. TID es un inversor bastante reconocido debido a que fue uno de los pocos que apostó fuerte por empresas coreanas recientemente, lo que le ha permitido tener unos excelentes rendimientos en el último año. El fondo Hamco, gestionado por TID, ha logrado batir de manera sostenida el índice en los últimos 5 años, con rentabilidades superiores al 15% anual. Ahora bien, también es importante revisar las razones por las cuales la bolsa en Filipinas ha tenido una tendencia a la baja recientemente. Por un lado, hay un factor a corto plazo, el cual ha sido el conflicto en Irán, que ha provocado un aumento inesperado en la inflación, que ha aumentado hasta cerca de un 7% interanual, muy por encima de la meta del 3% del Banco Central. Hay que tener en cuenta que Filipinas importa cerca del 95% del petróleo que consume, por lo que un aumento en el precio del petróleo, además de afectar la inflación, tiene una incidencia en su balanza comercial. Esta situación ha llevado a que el Banco Central se viera forzado a realizar un aumento en las tasas de referencia de 25 puntos básicos al alza, después de varias bajadas sucesivas que se habían realizado en los meses anteriores. Ese aumento de tasas afecta a sectores claves de la economía como son el de la construcción, el consumo y el sector financiero. Adicionalmente, ha aumentado la incertidumbre, que también ha provocado una salida masiva de capitales extranjeros, que han preferido buscar mercados más tradicionales o considerados como seguros, llevando adicionalmente a la debilidad del peso filipino debido al aumento en el desequilibrio en la balanza comercial y a la salida de capitales. Estos elementos han llevado a reducir de manera significativa las expectativas de crecimiento económico para este año, mientras que a finales del año anterior se tenían unas expectativas de crecimiento superior al 5% para este año. Actualmente las expectativas han bajado y se acercan al 3,7%, una caída bastante sustancial, lo que afectaría también los resultados empresariales y los beneficios esperados para las principales empresas que cotizan en bolsa. La actual crisis también ha afectado el desempeño de los principales socios comerciales de Filipinas, como son China, Japón y Hong Kong, quienes se ven bastante afectados por el aumento del precio del petróleo, que los llevarían también a un menor crecimiento, lo que implicaría una menor demanda de las materias primas que produce Filipinas, incluyendo minerales y productos agropecuarios. Sin embargo, el reciente principio de acuerdo en el conflicto en Irán posiblemente llevaría a que el crudo corrigiera el precio de manera importante en los próximos meses, y con el reciente anuncio de un texto con los principios del acuerdo entre Irán y los Estados Unidos, ya se ha observado que el precio del petróleo se acerca a los $80, y con la apertura del estrecho de Hormuz se permitiría que el precio continuara cayendo. Adicionalmente, se ha visto un aumento en la producción de crudo en países como Guyana, Brasil, Venezuela y los Emiratos Árabes, quienes han decidido salir de la OPEP. Esto podría permitir que se sostuvieran los precios del crudo por debajo de los $80 en los siguientes años. Con estas condiciones, la economía filipina podría retomar el crecimiento esperado para el siguiente año, llevando de nuevo la economía a un crecimiento superior al 5% para el 2027, incluso cercano al 6% para el 2028. Esta situación podría ayudar a que el crecimiento promedio de los beneficios de las empresas del índice incluso fueran superiores al 10% para los próximos 2 años, lo que en algún momento debería verse reflejado en la valorización del índice. Si bien las proyecciones que realiza la inteligencia artificial pueden ser bastante inexactas y más para el caso de acciones y bolsa, en el caso de ChatGPT
Este proyecta una valorización entre el 10 y el 20% a un año vista del índice en Filipinas, mientras que a 3 años las proyecciones estarían con una valorización entre el 40 y el 70%. Unas expectativas similares ofrece la IA Cloud de Anthropic, que proyecta una valorización entre un 15 y un 20% a un año y entre el 50 y el 80% a 3 años. Sin embargo, esta bolsa en particular tiene un nivel de riesgo bastante alto, pues por un lado hace ya un buen tiempo que parece que no se encuentra en la órbita de la mayoría de flujos de inversión extranjeros, situación que podría sostenerse incluso durante unos años más. Además es una bolsa que lleva varios años en un canal bajista o lateral, lo que implica que también es probable que pase un buen tiempo antes de un cambio de tendencia. Por lo tanto, si bien hay un gran valor en este índice, no hay que descartar que aún dure un buen tiempo sin observarse unas valorizaciones importantes. Por lo tanto, invertir en el ETF-F, que sigue la bolsa de Filipinas, tiene un alto riesgo de pérdida de costo de oportunidad, pues es probable que se tenga un periodo importante de caídas adicionales o de movimientos laterales en el índice. Por supuesto, en todo caso, no hay que olvidar que lo acá expresado no se trata de una recomendación de compra o inversión, y aún se pueden tener fuertes caídas en los precios de estas acciones. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del curso recomendado para invertir en acciones y bolsa y del mejor broker para invertir en acciones. Si te gustó el contenido del video, regálanos un like y un comentario. Suscríbete al canal y comparte el contenido para motivarnos en la creación de más videos.